Videotutorial 18A. Primera ley de Kirchhoff y divisor de voltaje. Este videotutorial ha sido preparado para el texto Circuitos eléctricos, práctica de laboratorio de la editorial Alfa Omega. Para más videotutoriales consulta texturoacademia.com. La primera ley de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de voltajes alrededor de un lazo cerrado es igual a cero. Lo que quiere decir que si nosotros medimos el voltaje alrededor de una malla simple para determinar una corriente, el voltaje de cada resistor presente acá, que sería el voltaje 1, el voltaje 2, 3 y 4, o sucesivamente según cuántos resistores se tengan. Lo que quiere decir que si sumamos los voltajes que están acá, es decir, el voltaje 1 más el 2 más el voltaje 3 más el voltaje 4 más el voltaje B, todo debe sumar 0 volts. O en pocas palabras decimos, la sumatoria de voltajes alrededor del lazo cerrado es igual a 0 y realizamos una malla, es decir, calculamos el voltaje desde la fuente, el cual se sale por la terminal positiva, y vamos observando todas las caídas de voltaje a la salida de cada resistor, de tal manera que vamos a tomar el signo a la salida, menos el voltaje 1, menos el 2, el 3 y el 4. Esto debe ser y sumar 0 volts. En otras palabras, cuando estamos trabajando la primera ley de Kirchhoff, prácticamente también podemos decir lo siguiente, que la sumatoria de voltajes de cada resistor que esté en serie es igual a la fuente de voltaje B. La fuente de voltaje B es una fuente de corriente directa, como la vemos acá, que prácticamente va a cumplir el mismo cometido, la misma función. Entonces, la primera ley de Kirchhoff nos habla de las elevaciones y las caídas de voltaje que va a presentar un circuito en serie. Cuando decimos un circuito en serie, nos estamos refiriendo a un circuito como el que vemos acá, en el cual los elementos resistores están conectados a través de uno solo de sus extremos. De tal manera que tenemos las siguientes resistencias R1 y R2, el único punto de conexión es un solo extremo de ambos. De esa manera podemos determinar nosotros cuándo está en serie. También es correcto mencionar lo siguiente. Dividamos acá la pantalla para poder hacer el siguiente procedimiento. Imaginemos que ustedes necesitan medir el voltaje en el punto A, en el punto B, en el punto C y el punto D. El punto D prácticamente corresponde ya a la posición de la tierra física, ¿verdad? Ese punto de acá, la tierra del sistema eléctrico, en este caso el circuito en serie. Y recordemos que esta fuente de voltaje pues también está asociada con una potencia. En la clase anterior estudiamos potencia y comprendimos que esta fuente de voltaje debe tener la potencia suficiente y necesaria tal que pueda entregar la corriente a estos 4 resistores en serie, es decir, la potencia en el resistor 1 más la potencia en 2 más la potencia en 3 más la potencia de 4 debe sumar como mínimo la fuente de voltaje equivalente a esa misma potencia. Pero bueno, toquémoslo un poquito más adelante y revisemos lo siguiente. Pensemos que les estamos pidiendo que midamos el voltaje en el punto A, que midamos el voltaje en el punto B, en el punto C y finalmente en el punto D. En el punto D podemos intuir inmediatamente que el voltaje es igual a 0 volts, porque el punto D corresponde exactamente a la tierra física del sistema, o del circuito en este caso. ¿Cómo hacemos para determinar el voltaje en el punto A? Bueno, para medir el voltaje según estas características, se suele decir que estamos midiendo el voltaje de subíndice, es decir,
voltaje A hay un subíndice, el voltaje B hay un segundo subíndice. Entonces, para poder realizar esa medición con notación de subíndice y determinar el voltaje en el punto A, procedemos como sigue. Y hacemos una malla justamente saliendo de la fuente de voltaje hasta llegar al punto A y saltándonos para medir directamente en la tierra del sistema. Observemos esto: el voltaje de la fuente menos el voltaje en el resistor 1 menos el voltaje entre el punto A y el punto 0. El punto 0 corresponde en este caso a la tierra del sistema y eso es igual a 0. Por lo tanto, el voltaje en A respecto al punto 0 o simplemente voltaje en A es igual a la fuente de voltaje B menos la caída de voltaje en ese resistor 1. Y bueno, se preguntarán cómo procedemos con el resto. Procedemos de forma similar. Medir el voltaje en el punto B implicaría hacer lo siguiente: voltaje en la fuente menos el voltaje 1 menos el voltaje en el resistor 2 menos el voltaje en el punto B respecto de tierra, y eso es igual a 0. De tal manera que el voltaje en el punto B es igual a la resta del voltaje de la fuente menos la caída de voltaje en cada uno de los resistores hasta llegar al punto B. Lo mismo para el punto C. El voltaje de la fuente, voltaje 1, menos voltaje 2, menos el voltaje 3, menos el voltaje en el punto C, que sería prácticamente entre C y tierra, es igual a 0. De esa manera, el voltaje en el punto C es igual a la resta de la fuente principal y la caída de voltaje en cada uno de los resistores. Entonces, como puedes observar, estamos aplicando la primera ley de Kirchhoff para poder encontrar los voltajes de subíndice. Y percátate de algo que es muy importante. Si tú vas a medir, por ejemplo, pongamos este mini ejemplo acá. Entre el punto A, aquí tenemos nuestra fuente de voltaje y acá tenemos la tierra. Si tú vas a medir entre el punto A presente acá y la tierra que corresponde al punto de referencia 0, es como que hiciera la medición de voltaje entre ese punto y tierra. Es decir, imaginémonos acá un multímetro que nos va a medir voltaje, borne positivo y borne negativo. Tú vienes y colocas específicamente en este punto el positivo del voltímetro y vienes y colocas justo en tierra el voltaje negativo, o en este caso la polaridad negativa de tu voltímetro. Entonces, medir el voltaje en el punto A es como medir el voltaje entre el punto A con nuestra punta positiva del voltímetro y la punta negativa en tierra. De la misma manera se puede realizar, o mejor dicho, de la misma forma se realiza para el punto B, para el punto C, para el punto D. Esto se llama voltaje respecto al punto de referencia de tierra. Y finalmente, si venimos acá y hacemos un cálculo numérico, prácticamente vamos a decir que el voltaje en el punto D es igual a 0. Este punto de voltaje se llama punto de referencia 0 volts o punto de referencia de tierra. Entonces, la primera ley de Kirchhoff está ya explicada lo más sencillamente posible. No tienes por qué complicarte más de la cuenta, porque prácticamente es algo bastante simple. Muy bien, ahora expliquemos el divisor de voltaje y que solamente es aplicable cuando estamos analizando la primera ley de Kirchhoff. No es útil para circuitos que estén en paralelo, es exclusivamente para circuitos en serie. Por ejemplo, pensemos lo siguiente: usted desea determinar el voltaje en la resistencia 3, pero no quiere encontrar la corriente que circula a través del circuito serie porque, bueno, vamos a ahorrar tiempo en todo caso.
Para encontrar el voltaje 3 del resistor 3 sin encontrar la corriente, procedemos de la siguiente manera. El voltaje 3 es igual a decir la resistencia 3 multiplicada por la fuente de voltaje, y eso dividido por la sumatoria de cada uno de los elementos resistores que están en serie. Entonces, a ese teorema se le suele llamar, o mejor dicho, se le llama divisor de voltaje. De tal manera que si lo generalizamos y ustedes necesitan, por ejemplo, el voltaje en un resistor determinado, van a colocar esa resistencia, la multiplican por la fuente de voltaje de alimentación, que sería esta de acá, dividido la suma de los circuitos o los resistores que están conectados en serie. Esa es la fórmula general de lo que conocemos como divisor de voltaje, y es una expresión bastante simple de recordar si repetimos constantemente cuál es el procedimiento para determinar ese voltaje. De tal manera que podríamos determinar el voltaje, por ejemplo el voltaje 1, y decir, bueno, la sumatoria de voltajes que tenemos con el divisor es igual a la fuente de voltaje que está conectada, es decir, es igual a la fuente de voltaje B o fuente de alimentación. Pues a eso llamamos divisor de voltaje en todo caso. Siempre y cuando podamos determinar en un circuito más complejo que tenemos resistores en serie, podemos aplicar ese divisor de voltaje. Bien, podríamos tener un circuito muy complejo con resistores tanto en serie como en paralelo, pero el divisor de voltaje se va a aplicar tal y como siempre se ha aplicado. Por ejemplo, démosle algunos valores a las resistencias. Pensemos que la primera vale 100 ohmios, la segunda vale 200, la tercera vale 50 y la número 4 vale otros 50 ohmios. Entonces, pensemos lo siguiente también, que la fuente de voltaje tiene un valor de 10 voltios. Si ustedes quieren, por ejemplo, el voltaje en el resistor 3, van a decir que el resistor 3, que vale 50 ohmios, multiplicado por la fuente de alimentación, que vale 10 voltios, dividido la suma de todos los resistores que están colocados en esa configuración serie. Entonces, como pueden observar, es una fórmula bastante sencilla de recordar, siendo el voltaje R3 igual a 1.25 voltios. Y a partir de acá podríamos hacer algo muy interesante, porque conocemos perfectamente el voltaje en el resistor 3, así como la resistencia. Bien, podríamos determinar inmediatamente la corriente que se tiene específicamente en todo el circuito serie. Veamos esto. Aquí tendríamos que decir en todo caso la corriente I, que es la que vemos acá, por favor aquí, esa corriente I que circula y tiene la misma magnitud para todos los resistores, es igual a decir el voltaje en R3 dividido la resistencia 3. Entonces, si venimos acá y hacemos el cálculo rápido, podemos decir que el voltaje en R3, que toma un valor de 1.25 voltios dividido 50 ohmios, nos va a dar una corriente igual a 25 miliamperios. Bueno, tú puedes hacer este cálculo rápidamente sin ningún problema al darle una pausa a este video tutorial. Entonces, la corriente a través de este circuito en serie es igual a 25 miliamperios por cada una de ellas. Y date cuenta que el cálculo fue bastante simple, mucho más simple que aplicar una malla o aplicar correctamente la primera ley de Kirchhoff. No quiere decir que con divisores de voltaje vas a poder resolver todo. Hay circuitos en los cuales hay más de una malla, incluso hasta 4 mallas o más, en las cuales sí tendrás que aplicar correctamente la primera ley de Kirchhoff. Y ya para finalizar, solo para aclarar un concepto más, corremos acá por un momento. El concepto es que en un circuito serie, la corriente eléctrica por cada resistor es la misma y constante, pero el voltaje es variable.
Es decir, el voltaje va a depender del valor de cada resistencia que esté involucrada. Entonces, con este concepto tienes que recordar perfectamente que como la corriente en un circuito en serie es la misma para cada resistor y constante, si alguna resistencia, cualquiera de estas resistencias se modifica, también se va a modificar la corriente a través de ese circuito en serie. Como magnitud ya no va a ser la misma. Nos referimos específicamente que es la misma cuando la analizamos desde el punto de vista su paso por cada resistencia. Sin embargo, al modificar algún valor de resistencia, la magnitud de la corriente va a cambiar y por lo tanto, si cambia, va a ser otra vez una magnitud diferente, pero la misma para cada resistencia y constante. Entonces, escucha bien esto. El cambiar el valor de una resistencia en el circuito en serie implica que la magnitud cambie, pero la corriente es la misma en magnitud para cada resistor y va a ser constante. En un circuito en serie lo único que va a cambiar es el voltaje. El voltaje de un circuito en serie depende específicamente del propio valor de la resistencia según la ley de Ohm. Esto pues creo que nos queda claro por el momento. Muy bien, es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video tutorial.